Retomando estos videos sobre algunas cuestiones relevantes con respecto al proyecto de estructuras de edificios de hormigón armado, más que nada enfocado en esta tipología relativamente simple, hoy vamos a tocar un tema que nos llevará algunos minutos más y que se refiere a si definimos y respetamos los recubrimientos de armadura para el proyecto de edificio que estamos llevando adelante. Es decir, si lo indicamos correctamente en los planos y lo controlamos correctamente en la obra. Y si eso realmente es relevante, es importante o no. Entonces, hoy en día, con los cronogramas muy ajustados de obra, hay que trabajar en forma acelerada y los proyectos son de cierta complejidad, pero debemos trabajar correctamente, porque esta obra que estamos llevando adelante está pensada para que durante al menos 50 años no genere gastos importantes de mantenimiento para los ocupantes de la estructura, los que adquieren la propiedad. Cuando digo esta obra, es una obra cualquiera, genérica. Cuando en la etapa de proyecto definimos en los planos los recubrimientos de armadura en función de la condición de exposición para bases, vigas, columnas y losas, ¿controlamos las exigencias del reglamento o código de aplicación de los valores mínimos de los recubrimientos? ¿Hacemos esto? Cuando por el contrario nos toca la función de dirección de obra o inspección, ¿controlamos que dichos recubrimientos mínimos se respeten en obra? ¿Nos tomamos el tiempo para hacer este control? Cuando, por ejemplo, no estamos a cargo de la dirección de obra ni de la inspección, sino estamos a cargo de la construcción misma de la obra, como ingenieros de la empresa contratista, ¿asignamos importancia a este control? Es decir, le indicamos a nuestros capataces que verifiquen esas medidas y nos dedicamos un cierto tiempo a chequear que eso se haga correctamente. A modo de ejemplo, que los separadores estén adecuadamente fijados, en cantidad suficiente para impedir desplazamientos durante el hormigonado y que queden barras que, aunque originalmente tenían el recubrimiento previsto luego de hormigonado, por desplazamiento de hormigonado o desplazamiento de los separadores, esos valores no sean los adecuados. En los planos que tenemos en obra para llevar adelante la misma, estamos a cargo de la ejecución de la obra. En los planos se indican claramente los recubrimientos a adoptar para los diferentes elementos. Columnas, bases, columnas, vigas, tabiques, losas, etc. Todas estas son preguntas que, aunque parezcan que están de más, lo que ocurre en la realidad, en la práctica y en lo cotidiano es que se visualizan defectos, generadores de patologías prematuras en edificios jóvenes, que marcan que claramente alguna de estas personas con distintas responsabilidades no ha cumplido con su tarea, o quizás varias. Tenemos que naturalmente a las barras colocar elementos que sean separadores, que mantengan esa distancia respecto de la zona de borde de hormigón, por ejemplo en una viga. Hay distintos tipos de separadores, naturalmente más simples o de menor costo o mayor costo. Nosotros veremos en la obra que tenemos con cuál trabajamos y con qué nos manejamos, pero que sea efectivo en cuanto que mantenga la barra en posición durante el proceso de hormigonado. Finalmente, como en esta tanda de preguntas, ¿es importante llevar a cabo esta tarea en planos de detalle y control de obra? ¿Sí? O sea, como proyectistas. Realmente nos llevaría un cierto tiempo definirlo, pero ¿es importante dedicarle ese tiempo?
¿Y qué pasa si no lo hacemos correctamente? Si acaso lo dejamos a definición de un dibujante, de un técnico, que a su criterio establezca estos valores. ¿Viven o visitan alguna ciudad grande con una cantidad importante de edificios en altura? Más aún, esa ciudad, si está cercana al mar, este aspecto es más crítico. ¿No visualizan en muchos edificios de poca antigüedad, no mucho más de 10 años, en ciertos sectores desprendimientos de revoques en vigas de frente o contrafrente y en algunos casos, ya más avanzados, armaduras parcialmente expuestas? Si eso ocurre, sabemos que más allá del riesgo de que ese desprendimiento caiga sobre alguna persona, ¿sí?, y lastime a alguna persona, sabemos que debe repararse y tiene un costo que según el momento de la reparación y la extensión del daño puede llegar a ser importante para absorber para el comitente. Pero aparte es un costo que no debería tener que afrontar el comitente si las cosas estuvieran bien hechas, ¿sí? Claramente no debería ser así. El recubrimiento, que estamos hablando básicamente de eso, nos permite primero asegurar una transmisión de fuerzas de adherencia en el aspecto estructural. Previene el descascaramiento, ¿sí?, logra una resistencia adecuada al fuego ante un siniestro y protege al acero contra la corrosión según el medio en que se encuentre expuesto y la clase de hormigón empleado. De los aspectos que estábamos hablando básicamente no eran de los primeros tres, sino del último. La protección de las armaduras embebidas en un hormigón de adecuada calidad, que se logra a través de recubrimientos mínimos estipulados en los códigos en función del medio ambiente, sea mayor o más o menos agresivo. Por ejemplo, estos son valores mínimos para ambientes no agresivos indicados gráficamente en el CIRSOC 201-2005, basados en general en el código ASI 318-2005. En esta tabla se fijan esos valores, pero abajo de la tabla hay un asterisco que a veces nosotros no le prestamos en general uno no le presta demasiada importancia, que nos indican que los recubrimientos de la columna de la derecha, valen para casos de exposición A1 y A2. Para condiciones de exposición de mayor agresividad A3, Q1 y C1, hay que incrementar esos valores en un 30%, y para condiciones peores aún, como CL, M1, M2, M3, C2, Q2 y Q3, hay que incrementar esos recubrimientos en un 50%. Uno podría haber pensado, ¿por qué no hago 3 tablas, ¿sí?, con recubrimientos mínimos en función de los medios ambientes de exposición, y tendríamos más chance de que esto se cumpliese, se tomara en cuenta, digamos. La corrosión de las armaduras de acero sabemos que es una causa sumamente frecuente del deterioro de las estructuras de hormigón armado. Las armaduras que están incorporadas, embebidas en el hormigón, correctamente proyectadas y adecuadamente construidas, están protegidas y pueden permanecer sin alteraciones una cantidad muy grande de años. Y ello se debe a que los poros de hormigón contienen una solución acuosa saturada de hidróxido de calcio con un valor del pH mayor o igual que 12, 12,6. El acero es inerte en un medio alcalino con pH mayor que 9, por lo que resulta protegido contra la corrosión al estar embebido en hormigón que no sea muy poroso, después veremos. Para valores de pH menores que 9, el acero comienza a sufrir el fenómeno de corrosión. El pH de la solución que contiene los poros disminuye cuando el hidróxido de calcio se combina químicamente perdiendo alcalinidad. ¿Y por qué puede ocurrir esto? La combinación del hidróxido de calcio y el anhídrido carbónico contenido en el aire, sobre todo en ambientes urbanos, imagínense peor aún en cocheras de automóviles, donde abunda el anhídrido carbónico, se forma carbonato de calcio, proceso conocido
por todos como carbonatación del hormigón. De encontrarse la estructura de hormigón en contacto con el aire, la carbonatación comienza su desarrollo en la superficie del hormigón y progresa lentamente hacia el interior de la masa. Un parámetro importante para que se produzca la carbonatación es el contenido de humedad. Si los poros están completamente secos, el dióxido de carbono no podrá reaccionar, y si están completamente saturados, su penetración va a ser muy lenta. Pero cuando los poros están parcialmente llenos de agua, entre un 50 y 80%, se dan las condiciones óptimas para la carbonatación. El proceso de carbonatación se atenúa con el tiempo, y definir la velocidad de avance del frente carbonatado es muy importante para estimar el tiempo en que llegará el frente carbonatado hasta la armadura. Cuando el frente carbonatado llegue a la armadura más expuesta, esa armadura ya va a perder la protección del hormigón y va a estar sujeta al proceso de corrosión. Podemos modelar, lo comento nada más, no viene al caso profundizar en esto, el proceso de penetración de la carbonatación, a través de la expresión XC, profundidad del frente carbonatado, es igual a una constante de carbonatación que dependerá de las características del hormigón y del medio ambiente, no será lo mismo en una zona urbana que en una zona rural, por el tiempo T a la un medio. Si conocemos la edad de una estructura, mediante muestras extraídas de la misma, podemos medir la profundidad del frente carbonatado y entonces podremos calcular las constantes K sub C de carbonatación de cada elemento en particular. Que por ejemplo una columna de un subsuelo donde hay una cochera seguramente van a ser más altas que la de una columna interior en un ambiente no agresivo. Y una columna que esté en el exterior, que dé al exterior, va a ser una situación intermedia. Entonces, a partir de definir esa constante, podemos graficar el avance del frente de carbonatación en función del tiempo para cada muestra. Este es un trabajo realizado por dos investigadores, que menciono abajo al pie, para muestras tomadas en la zona urbana y rural de diferentes elementos estructurales donde se incorporó aparte, se determinó la densidad del hormigón, el porcentaje de absorción y la porosidad. Por ejemplo, en la C1 vemos que la porosidad es 18,5%, la profundidad del frente carbonatado es 45 milímetros y el valor de Kc en milímetros por año a la 0,5 es 6,94. Tomemos otra muestra, la L7. La porosidad es bastante menor, 11,3. El valor de K sub C es 2,31. Es mucho menor, como 3 veces menor al anterior. Entonces, la porosidad del hormigón es un parámetro importante, dado que los poros capilares de menor tamaño están generalmente saturados de humedad y por lo tanto son frenos al proceso de carbonatación. En general, un posible criterio a establecer es: si el porcentaje de porosidad del hormigón es menor que el 10%, la calidad del hormigón a priori es muy buena. Si dicho porcentaje está entre un 10 y un 15, la calidad de hormigón sería buena, y si es mayor al 15, la calidad del hormigón es baja. ¿Cómo podemos evaluar la profundidad de carbonatación? Tomamos una probeta de la estructura, si empleamos una solución de fenoftaleína en alcohol y se muestra en la probeta un color fucsia intenso para la zona no carbonatada. La zona que no presenta ese color es la zona que ha sufrido el proceso de carbonatación. Esta es una probeta tomada de un balcón en donde la zona superior e inferior, ambos extremos, están afectados por el proceso de carbonatación. En la foto se observa que en esa probeta testigo el frente de carbonatación ha avanzado más de 4 centímetros. ¿Sí? Si el hormigón es compacto y con fisuras de ancho reducido, los cristales insolubles de carbonato de calcio que se van formando en los poros van actuando como sellos que dificultan la penetración del aire.
Por el proceso de sellado de poros que se produce, la carbonatación no penetra más que unos milímetros en la superficie de un hormigón de buena calidad, con fisuras de espesores no mayores que 0,30 milímetros. Por todo esto que estamos planteando es que iniciamos el video mencionando recubrimientos. El factor relevante, muy importante, asociado con este proceso es el recubrimiento dado a las armaduras, los recubrimientos mínimos. El período que el hormigón protege a las armaduras es función del cuadrado del espesor del recubrimiento. Por lo que a igualdad de las restantes variables, un recubrimiento doble se traduce en un periodo de protección 4 veces mayor. Cuando digo igualdad de las restantes variables me refiero a que la calidad del hormigón es semejante. La influencia del espesor de fisuras de pequeño valor, menores que 0,30 milímetros, no es tan relevante como podría parecer porque son zonas en general muy localizadas. La mejor protección para evitar estos efectos es un buen contenido de cemento, una baja relación agua-cemento, un recubrimiento bien compacto, adecuadamente vibrado, con un espesor suficiente y un buen curado. Si el hormigón es poco compacto o poroso, lo indicado ya no es aplicable y por lo tanto la eficiencia de ese recubrimiento es muy baja. Acá vemos una viga donde el proceso de corrosión está ya más avanzado, se ha desprendido el hormigón de la cara inferior de la misma y se visualizan las armaduras que ya están siendo atacadas activamente. La corrosión de las armaduras genera adicionalmente otro fenómeno que es la pérdida de sección de la barra y el aumento del volumen del elemento afectado al oxidarse del acero, que genera visualmente fisuras paralelas a las armaduras y luego el desprendimiento del recubrimiento de hormigón. Cuando comenzamos el video hablamos de desprendimiento de recubrimientos. En el reglamento hay tolerancias respecto de los recubrimientos, ¿sí? Máximas y mínimas. Bueno, ya cerrando este video para no extendernos tanto, supongamos que se nos consulta por un posible problema en una estructura de edificio donde se detectan fisuras en una estructura que no tiene un origen claro. Y algunos usuarios nos dicen que son nuevas, el edificio tiene más de 10 años de construido y en servicio. Pero la pregunta que tenemos nosotros, nos hacemos, es si efectivamente son nuevas porque no hay seguridad de ello. Entonces, un posible criterio dentro de la gama de posibles aspectos a abordar, a investigar, es tomar una probeta de una zona de las fisuras, que cruce una fisura, y hacerle un ensayo de carbonatación. Observamos la probeta a la mitad, cortamos la probeta a la mitad, visualizamos la profundidad de la fisura y observo la profundidad del frente carbonatado en la superficie de la probeta. Y por otro lado observo la profundidad del frente carbonatado en la fisura en su interior. ¿Son similares las profundidades de carbonatación en el frente y en el interior de la fisura? Si la fisura no es reciente, ¿sí?, las profundidades serían similares. Es decir, esa situación nos está marcando que esa fisura no es nueva, que ya tiene un tiempo prolongado. Después habrá que indagar naturalmente cuál es el origen de la misma. Según el Comité Europeo del Hormigón, nos indican diferentes niveles de daño por corrosión: nivel A, signos iniciales de corrosión; nivel B, manchas de óxido y fisuras de espesores menores que 0,40 milímetros; nivel C, ya desprendimientos de recubrimiento y fisuras de mayor espesor; nivel D, reducción de la sección de las barras; y nivel E ya sería un nivel de daño muy acentuado. Fisuras típicas producidas por corrosión incipiente en las barras, en función del grado de avance de la misma. De izquierda a derecha la situación es peor y a la derecha, por ejemplo, ya ha saltado el recubrimiento. Entonces podemos observar la incidencia que tiene en este tema la calidad de ejecución de la obra, ¿sí?,
y la adecuada definición a nivel de proyecto de los recubrimientos y el deber controlar en el desarrollo de la obra el cumplimiento de esos recubrimientos, ¿sí? Tanto por ingeniero a cargo de la empresa como por el director de obra. Cierro esto lo digo porque se ven muchos edificios con estas patologías, edificios que no tienen mucho más de 10 años. Y eso se puede evitar y tiene un costo importante de resolución. Bueno, la pregunta está planteada. Estos son los datos. Para quienes estén interesados, no llegamos a 20 todavía, así que por ahora venimos muy, muy lento. Gracias.